Bienvenidos, bienvenidas. En esta oportunidad vamos a conocer las fórmulas para calcular el tamaño apropiado de la muestra, tanto para medias como para proporciones. Cuando se nos da el tamaño de la población, es decir, cuando tenemos población finita, o cuando no se nos da el tamaño de la población, es decir, cuando tenemos poblaciones infinitas. Vamos a empezar con las fórmulas para medias. Podemos observar que aquí tenemos ambas fórmulas. La primera, cuando se nos da el tamaño de la población, y la segunda, cuando no se nos da el tamaño de la población. En el primer ejemplo se nos dice, cierto fabricante de reproductores de discos compactos desea estimar el tamaño promedio de la pieza con un 95% de confianza. Tolera un error de 2 milímetros en el diámetro. Una muestra piloto ha revelado una desviación estándar de 6 milímetros. ¿Qué tan grande debe ser la muestra? Como podemos observar, esto es un ejercicio de media. Aparece la palabra promedio de la pieza. Por lo tanto, vamos a ir sustituyendo, ingresando los datos. Tenemos que en este ejemplo no se nos da el tamaño de la población, por lo tanto, este primero queda una celda vacía. En el ejercicio se nos da la desviación estándar, nos dice que es 6 milímetros, el nivel de confianza es del 95%, por lo tanto la probabilidad de error alfa es del 5%. El error tolerable es de 2 milímetros. Y en este caso, para obtener Z, vamos a utilizar la fórmula que esta primera nos garantiza que vamos a ignorar el signo. En este caso buscamos normal, la probabilidad que se nos pide es la del error entre 2, cerramos y cerramos, y obtenemos el valor crítico de confianza. Como no se nos da el tamaño de la población, la fórmula que vamos a utilizar es la segunda. Para ello vamos a utilizar la función, vamos a sustituir con los valores que tenemos aquí en este cuadro. Se nos pide el valor crítico al cuadrado. El valor crítico lo seleccionamos y como se nos pide al cuadrado, tenemos que activar la potencia que en mi calculadora se activa presionando Shift con la tecla que está a la par de P y dando un espacio. En este caso al cuadrado, que multiplica a la varianza muestral. El ejercicio no nos dio varianza, por lo tanto, vamos a tener que elevar la desviación estándar al cuadrado. Cerramos el paréntesis para dividir el numerador del denominador y dividimos entre el error tolerable, que también se eleva al cuadrado. En este caso nos da 35, y como se desea estimar el tamaño promedio de la pieza, nuestra respuesta, nuestras unidades son piezas. Cuando tenemos una duda sobre cuáles son las unidades correspondientes, nos podemos preguntar en dónde vamos a medir el promedio. ¿En dónde vamos a medir el tamaño promedio? En las piezas. Por lo tanto, esas son las unidades respectivas. Ahora bien, en el segundo ejemplo, ¿qué tan grande se requiere que sea una muestra para que proporcione una estimación del 90% del número promedio de graduados de una población de 500 universidades, con un error tolerable de 25 estudiantes y una muestra piloto revela una desviación estándar de 200? Este también es un ejercicio de media. Aparece número promedio de graduados. Además, tenemos la garantía que es de media porque aparece la desviación estándar o varianza. En este segundo ejemplo, sí se nos da el tamaño de la población, se nos dice que son 500 universidades. Entonces vamos a borrar, ya sabemos que vamos a utilizar la primera fórmula. Vamos a ignorar por un momento el resultado que nos den la segunda. Vamos a sustituir, el tamaño de la población es de 500. Tenemos un error, tenemos una desviación estándar de 200. El nivel de confianza en el ejercicio es del 90%. El error tolerable, por lo tanto, el error alfa, por lo tanto, es del 10%. El error tolerable es de 25 estudiantes. Recordemos que el error tolerable con la probabilidad de error alfa son errores totalmente diferentes. El error alfa nos indica cuál es la probabilidad que tenemos que la estimación que encontremos no contenga el verdadero parámetro que andamos buscando. Mientras que el error tolerable es la cantidad que el investigador está dispuesto a tolerar. ¿Cuánto más puede ampliar esa estimación?
Z, vamos a utilizar la función para poder encontrar el valor crítico de la distribución normal. Doble clic, la probabilidad. Alfa dividida entre 2, cerramos y cerramos. Y obtenemos el valor crítico. Dijimos, vamos a ignorar por un momento este resultado, porque sabemos que tenemos que utilizar la primera fórmula. Estas fórmulas también usted las puede utilizar con la calculadora. Bien, tenemos entonces más doble paréntesis, nos pide el tamaño de la población, multiplicado por la varianza muestral, que en este caso es la desviación estándar elevada al cuadrado, multiplicado por el valor crítico también elevado al cuadrado. Cerramos, entre, abrimos paréntesis, el error tolerable elevado al cuadrado, que multiplica, paréntesis, el tamaño de la población menos 1, cerramos, más la varianza, en este caso es la desviación estándar, al cuadrado, que multiplica al valor crítico de confianza, también elevado al cuadrado. Cerramos y cerramos. Y obtenemos como respuesta 129. Ahora bien, en este segundo ejemplo es más fácil identificar cuáles son las unidades porque recordemos que la muestra es una parte de la población. Y si la población son 500 universidades, también nuestra respuesta de muestra son 129 universidades. Ahora bien, vamos a conocer las fórmulas de proporción. Aquí podemos observar las dos fórmulas, la primera cuando se nos da el tamaño de la población y la segunda cuando no se nos da el tamaño de la población. En este caso observamos nuevos elementos en la fórmula en comparación con las anteriores. Tenemos P y Q. P representa el supuesto valor de la proporción poblacional. Es la supuesta afirmación sobre esa proporción. Si el ejercicio la brinda, pues vamos a sustituirlo por el valor que aparezca. Pero si no se nos da en el ejercicio, vamos a asumir que P es 50%. Q sería el complemento, lo que hace falta para el 100%. Es decir, que si P es 30%, Q sería 70%. En el primer ejemplo, ¿qué tamaño de muestra se debe seleccionar para estudiar la proporción de niños con desnutrición en una población de 100,000 niños? Con un nivel de confianza del 90% y un error del 3%. Se cree que dicha proporción es del 45%. Este ejercicio es un ejercicio de proporción. Si observamos, no aparece la palabra media, ni promedio, ni desviación estándar, ni varianza. Y sí aparece proporción. También podría aparecer porcentaje. Por lo tanto, vamos a utilizar la primera fórmula porque se nos da el tamaño de la población. Dice que son 100,000 niños. P, el supuesto valor de esa proporción de niños, también se nos da en el ejercicio. Nos dice que se cree que dicha proporción de niños con desnutrición es de 45%. Y si P es 45%, Q es 55%, porque entre los dos suman el 100%. El nivel de confianza en el ejercicio es del 90%. Alfa es la probabilidad de error, que si el nivel de confianza es del 90%, alfa es 10%, el error tolerable 3%, y aquí el valor crítico de confianza vamos a utilizar la función para obtenerlo. Buscamos distribución normal, el error alfa dividido entre 2, cerramos y cerramos y obtenemos el valor crítico. Dijimos que vamos a utilizar la primera fórmula porque tenemos el tamaño de la población. Más doble paréntesis, n, que es el tamaño de la población, que multiplica al valor crítico al cuadrado, que multiplica a P por Q, cerramos paréntesis, entre, abrimos paréntesis, Z al cuadrado, vamos a ver, abrimos paréntesis, Z al cuadrado, que multiplica
a P, que multiplica a Q, más el error tolerable al cuadrado, que multiplica, paréntesis, el tamaño de la población, menos 1, cerramos, cerramos y cerramos. Y tenemos 739. 739 es el tamaño de la muestra, pero es necesario especificar las unidades. Por lo tanto, la proporción de niños de desnutrición significa que sus unidades son niños. De esa muestra de niños, al final vamos a estimar cuántos de esos niños muestran desnutrición. Y así podríamos estimar un intervalo. Si vamos a utilizar la calculadora, vamos a tener cuidado que si se nos da en porcentaje, así como en este ejercicio, los datos, tenemos que dividirlo entre 100 y expresarlo en proporción. Es decir, que P lo ingresaríamos como 0.45. Igual el error tolerable, lo ingresaríamos como 0.03. Bien, seguimos con el ejemplo 2. La división de créditos de un banco comercial grande desea estimar con un nivel de confianza del 99% la proporción de sus créditos que están en mora. Si el ancho del intervalo es del 7%, ¿cuántos créditos deben revisarse? Como podemos observar, es un ejercicio de proporción. Se desea estimar la proporción de créditos que están en mora. Por lo tanto, vamos a utilizar la segunda fórmula porque no se nos está dando el tamaño de la población. Esta primera celda, por lo tanto, va a quedar vacía. También podemos observar que no se nos está dando el supuesto valor de la proporción de créditos que están en mora. Por lo tanto, vamos a asumir que P es el 50%. Y si P es el 50%, Q también es 50%. El nivel de confianza, 99%, por lo tanto, la probabilidad de error alfa es 1%. En este ejercicio, no se nos da de manera directa el error tolerable, pero sí se nos está dando el ancho del intervalo. Y sabemos que el error tolerable es la mitad del ancho del intervalo. Por lo tanto, si el ancho del intervalo es de 7%, el error tolerable es de 3,5%. Para el valor Z, pues vamos a activar la función. En este caso, vamos a buscar la normal, la probabilidad de error dividida entre 2 y obtenemos 2.58. Ahora bien, vamos a utilizar la segunda fórmula con población infinita. Vamos a activarlo, doble paréntesis, z al cuadrado elevado a la 2 que multiplica a p que multiplica a q. Cerramos el paréntesis y lo vamos a dividir entre el error al cuadrado. Y en este caso, pues nos da un tamaño de la muestra grande. Nos dice que el tamaño de la muestra debe ser 1354 que deseamos estimar la proporción de créditos que están en mora. Por lo tanto, las unidades serían créditos. De esos créditos vamos a estimar cuántos están en mora. Y así podemos entonces calcular tamaños de las muestras tanto para medias como para proporciones.